Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a este panel de apertura del workshop Educación Secundaria, Desigualdades, Pandemia y Horizontes Postpandemia. En este sentido, antes de presentar al panel de lujo que tenemos para abrir este workshop, quería señalar y agradecer a Matías Causa, a Emilia Di Piero, a Paola Santucci, quienes han trabajado denodadamente para que este workshop tenga no solamente la amplia participación de las sesiones que comenzaron, sino también, digamos, de todo el trabajo que hay por detrás de este evento, en una temática que realmente de suma actualidad, que convoca no solamente al campo académico, a los decisores políticos, sino que constituye un eje central de la discusión pública hoy en la Argentina, en la actual coyuntura. Y por ello es que este panel de apertura va precisamente a focalizar, va a intentar trabajar en, por un lado, este vínculo entre la situación del nivel medio, las transformaciones, el impacto de la pandemia y las políticas educativas en esta coyuntura. Y decía que tenemos un panel de lujo porque tenemos tres colegas en el sentido de investigadoras, académicas, ampliamente reconocidos, que, bueno, como decía Gaby hace un rato, transitoriamente, efectivamente, están en la función pública, y por ello es muy interesante no solamente lo que nos van a contar respecto de sus visiones, sus iniciativas que van impulsando en cada una de las instancias en que están, sino también de esta doble mirada, ¿sí?, de aquel que estuvo analizando la realidad y que hoy le toca intentar cambiarla, transformarla, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, un gusto y en primer lugar también un agradecimiento a las tres. Eh, eh, Ellas son Miriam Sadwell, voy a decir brevemente algunas, creo que por todos conocidas, solamente para, es pedagoga, PhD, doctorada en Inglaterra, con una trayectoria en el campo de la historia, de la educación, de la formación docente, y en esta oportunidad, en este momento, está a cargo de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, de la Dirección General de Escuela. Quien va a hablar en primer lugar. En segundo lugar, también eh, colega de años, Claudia Bracci, también ampliamente conocida por sus trabajos y por su trabajo docente en distintas facultades de la Universidad de La Plata, y es magíster en educación de la Flaxo, y también en esta oportunidad viene a partir de su pequeña tarea en la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuela, como ser subsecretaria de Educación. Y la tercera expositora, también colega, compañera, Gaby Dicker, doctora en educación, digamos, también ampliamente conocida por su trabajo en pedagogía, en formación docente, más recientemente en su función de rectora, que ahora está con licencia de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también transitoriamente como subsecretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. La verdad, un gusto y bueno, sin más detalles, vamos a escucharlas, y después de las presentaciones vamos, digamos, ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat, vamos a recuperar y haremos una o dos rondas de preguntas a las tres. Así que, eh, sin más, vamos a darle la palabra a Miriam.
Bueno, muy buenas tardes, Claudio, gracias por la presentación, un agradecimiento a Emilia, a Matías, a Paola, que han organizado el evento y que me invitaron hoy a estar participando de este panel con queridas compañeras, colegas. Voy a compartir someramente una presentación que digo va a ir de fondo en la medida que yo hable, pero no me voy a detener demasiado en ella. Yo lo que preparé para presentar y conversar hoy con ustedes es un conjunto de 5 grandes problemas, temas estructurales que son nuestra orientación para el trabajo en la escolaridad secundaria en la provincia de Buenos Aires en este momento, pero son problemas que se conjugan, que vienen recuperando lo que la investigación educativa ha producido sobre estos temas en las últimas décadas, y a la vez creo que ese trabajo de la gestión, de impulsar esa política educativa, va produciendo también una agenda siempre pujante de temas vinculados a la educación educativa, de temas vinculados a secundaria, así que quisiera ir presentando estos elementos en conjunto como nuestros elementos que orientan la política actual para la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, pensando en cómo estar en diálogo, cómo recuperan lo que la investigación educativa ha ido planteando y a la vez sugiriendo otros problemas para indagar. En principio, el primero de los grandes temas que quisiera plantear, el PowerPoint va a ir tomando escenas, imágenes de cómo estos 5 grandes problemas que organicé se pusieron en funcionamiento específicamente en la pandemia. El primero de ellos, que tenemos pensado en torno a una idea de renovar la escuela, tiene que ver con asumir que el principio de una escuela igual para todos, con una presunción de un orden meritocrático neutro y una dinámica virtuosa de la igualdad de oportunidades, en realidad, como sabemos, ha acompañado la confirmación de desigualdades educativas. Por lo tanto, la preocupación en torno a la renovación de la escuela es necesario pensar en formas que alberguen la diversidad de trayectorias, que puedan acompañar la vida de los y las adolescentes, que en definitiva permitan efectivamente pensar en formas de escolarización diversas, que acompañen esas trayectorias, que puedan impulsar allí donde sea que estén, allí sea cual sea su historia escolar, y esto incluye pensar la escuela convencional que más conocemos, pero también la escuela en contexto de encierro, la escuela en comunidades terapéuticas, la escuela con integración con estudiantes con discapacidad, la escuela que efectivamente se piense en su diversidad y en su complejidad para acompañar las trayectorias diversas. De alguna manera, quienes investigamos en el campo de la historia de la educación, sabemos que la historia de la escuela es en buena medida la historia de los sectores medios. Por lo tanto, que estemos pensando efectivamente en concretar, en garantizar la escolarización del conjunto de la población, supone necesariamente revisar ese formato escolar ya reconocido, que se pensó en torno a ciertos sectores sociales. Porque decimos la historia de la escuela es en buena medida la historia de los sectores medios, no solo porque ellos han sido los sectores que mayor provecho sacaron de la escuela, sino sobre todo porque lograron que la escuela convirtiera en propios, los asimilara como un sinónimo de la escolaridad secundaria y que transmitiera como universales
el conjunto de valores, modos de ver la vida y modos de ver el mundo propios de esos sectores sociales. Por lo tanto, necesariamente pensar en albergar al conjunto de la población y sus diversidades implica revisar los modos en los que esa escolaridad fue pensada, porque aquello que ha sido transmitido como una escuela universal, una escuela que era igual para todos, en realidad era un conjunto particular de rasgos propios de cierta composición social, propios de ciertos sectores sociales que se constituyeron en hegemónicos, pero que necesariamente tienen que ser revisados. También hay que decir que en la historia de nuestro sistema educacional hay una dinámica en la que distintos sectores sociales han ido poniendo sobre la mesa, haciendo evidente ciertas recorridos de formación que el sistema educativo no habría ido cubriendo hasta ese momento, ciertas formas de organizar la escolarización en diálogo con el trabajo, en diálogo con jóvenes que no son solo alumnos, sino que son, además de alumnos, son padres o madres. Todo esto ha ido produciendo una experimentación de formas diversas de la escolaridad que tienen un tránsito y que, por lo tanto, eso interpela al momento de pensar en políticas educativas que cubran efectivamente una diversidad de población creciente. Digo que esto tiene que ver con una dinámica de nuestro sistema educativo también, porque cuando uno mira el largo plazo del sistema educativo argentino, hay distintos momentos. Uno podría situar, por ejemplo, en torno a la década del 30, que distintas organizaciones sociales, pequeñas, a veces acotadas, a veces en corto tiempo, fueron produciendo ciertas formas de escolarización que hasta ese momento el sistema educativo no cubría, vinculados al trabajo, vinculados a integrar el trabajo como una noción central, que no había sido de esa manera incorporado en el sistema educativo consagrado hasta ese momento. Esa serie de demandas que estaban disponibles van construyéndose como una interpelación concreta hacia el Estado, que en definitiva luego va absorbiéndolas y absorbiéndolas. De la misma manera, en el fin del siglo XX y comienzo del XXI, también ha habido una serie de experimentaciones, a veces propiciadas por políticas educativas, a veces impulsadas por organizaciones sociales, etcétera, que han ido construyendo una demanda de escolarización que cubriera a cierta población o a ciertos rasgos de esa población que no habían sido cubiertos por el sistema educativo. Por eso, de toda esa experiencia acumulada, hay ya una interpelación fuerte al Estado que ha ido buscando incorporarlas. También es cierto que en esa incorporación, en esa articulación, hay elementos de esas formas de escolarización que se modifican, que se transforman al ser parte de aquello que la política educativa desde el propio Estado está impulsando. También en este mismo sentido la preocupación respecto al formato, a la organización interna, a la distribución de tiempos y espacios, el currículum secuenciado de manera fija, todo esto sobre lo cual ha producido de manera sistemática e interesante el campo de la investigación educativa, se ha evidenciado como un obstáculo en sí mismo para hacer masiva y democrática la escolarización. Por lo tanto, el trabajo que estamos llevando adelante va efectivamente buscando modificar el formato escolar en términos de que estamos trabajando en torno a los ciclos, en secundaria el ciclo básico o el ciclo superior, no así en un trabajo atado necesariamente al año de cursada, no es a segundo o a primero, sino al ciclo básico, que permita albergar
utilizar temporalidades distintas, ritmos de aprendizajes diversos, con condiciones de intensificación y de aceleración que permitan adecuarse al acompañamiento de trayectorias de manera más sofisticada, de manera más adecuada efectivamente a las trayectorias que los y las estudiantes tienen. De la misma manera también venimos impulsando un trabajo en torno a volver a poner en diálogo saberes que estaban mucho más deslindados, que estaban más desconectados al estar encerrados en torno a ciertas asignaturas, y que venimos haciendo un trabajo mucho más ligado a volver a poner en conexión esos saberes para desarrollar formas más complejas del mundo, más articuladas, que permitan atrapar las complejidades y los elementos de ese mundo que está mucho más interconectado, de manera compleja, y que por lo tanto requiere una mirada que se presente como una articulación que posibilita recorridos más completos. En este sentido, hay un énfasis que yo quisiera hacer en torno a lo que nos está posibilitando hacer este trabajo en torno a un acompañamiento de trayectorias más ajustado a las características propias de los y las estudiantes, y que también entiendo que ha sido poco estudiado por la investigación educativa, y me parece que allí hay un terreno bien potente, que es todo lo que se produce en torno al régimen académico. En el caso de la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, tiene un régimen académico que tiene ya unos años, que de hecho se produjo durante la gestión de Claudia Bracci como directora provincial de educación secundaria, que tiene características que posibilitan efectivamente acompañar las trayectorias, que brinda posibilidades de navegar, de acreditar, de poder avanzar de una manera que efectivamente las trayectorias educacionales y los modos institucionales en que se acompaña esas trayectorias pueden hacerse a través de ese régimen académico, que permite producir, por ejemplo, propuestas pedagógicas específicas en función de dificultades o características que un grupo pueda tener. Hay allí un elemento que es central. Ustedes bien saben que el régimen académico, los modos en que se evalúa, los modos en que se promueve, los modos en que se califica, hacen mucho de la dinámica y de la transformación del formato de la escolaridad secundaria. Voy a ir un poco más rápido. En un segundo conjunto de problemas que tiene que ver con robustecer la enseñanza, con poner un eje fuerte en esa preocupación colectiva, institucional, de la enseñanza como ese lugar de puente, de encuentro, de nuevo, fortalecimiento de las trayectorias. Es necesario analizar cómo la dinámica escolar, y en especial la enseñanza, refuerza o por el contrario busca torcer la distribución injusta del capital cultural, las diversas experiencias culturales, las oportunidades y las experiencias formativas. Se trata de afirmar en la acción que la escuela hace pedagogía, es decir, poner en funcionamiento una y mil veces las estrategias necesarias para que puedan superarse los obstáculos que implica aprender, buscar, ensayar y probar todo lo que sea necesario para afirmar en la acción esa cuestión central de la pedagogía, y es que todos y todas podemos desarrollarnos, crecer y aprender. La cuestión está en cuáles son las formas de acompañamiento que producimos para que eso pueda producirse, para que eso suceda. Eso supone correr los énfasis puestos sobre los individuos. Podríamos decir que este énfasis en la enseñanza podría ser una obviedad, pero lo cierto es que venimos de transitar un tiempo en el cual esto se había desplazado más a un trabajo individual en torno a los logros individuales, a las competencias, a si los y las estudiantes eran, como se los categorizaba,
principiantes o, ahora me voy a olvidar la categorización porque he buscado deliberadamente olvidármelas, esto estaba puesto más en los méritos individuales o en las potencialidades de los y las estudiantes, en el acompañamiento de las familias, en las expectativas docentes, y en lugar de eso vamos afirmando la necesidad de posicionarnos en ese énfasis en la enseñanza como un sistema concatenado y consistente de expectativas y de acciones que producen situaciones de escolarización en las que se puede impulsar o no condiciones institucionales que se contrapongan con la fragilización del vínculo con el saber o la vulnerabilidad individual y la trayectoria más solitaria. Me refiero a volver a poner en ese lugar de responsabilidad política, de responsabilidad colectiva, todo lo que sea necesario, inventar, revisar, producir, ensayar para que efectivamente los aprendizajes puedan tener lugar en lugar de aquel énfasis en el cual veníamos respecto al mérito individual, a el logro puesto en cada uno de los individuos. El tercer núcleo de problema, justamente porque venimos de hablar de generar situaciones de escolarización, tiene que ver con construir ese fortalecimiento de las instituciones para consolidar capacidades institucionales que permitan generar condiciones apropiadas para la escolarización. Aspectos vinculados a la mejora edilicia, por supuesto, a la distribución de alimentos, al equipamiento informático, a la existencia de salas maternales para que las y los estudiantes tengan resuelto el cuidado de sus hijos, hijas o hermanos menores mientras estudian. También para contextualizar la oferta en el ámbito local, en el ámbito comunitario, en ese espacio más amplio con el que la escuela interactúa cotidianamente, y potenciar los alcances de la inserción comunitaria que las instituciones tienen y fortalecer el carácter comunitario de la educación, en torno a cómo las comunidades acompañan las causas y las necesidades de las escuelas. Esto durante la pandemia fue especialmente notorio en los modos en que hubo formas organizativas de sostener localmente el espacio de la escuela y todo lo que circula en torno a ella, del orden de la salud, de la salubridad, del sostén de la continuidad pedagógica, de la entrega de alimentos, etcétera, etcétera. Un cuarto conjunto de problemas referido a la construcción de la ciudadanía, un elemento central en la formación secundaria, pensando en cómo el mejoramiento de las trayectorias educacionales que implica a las formas novedosas y no tanto en las que se vinculan jóvenes y adultos en las escuelas. Esas interacciones implican la relación con el conocimiento que se propicia, la convivencia, el acompañamiento de formas de autonomización y desarrollo del juicio propio, los vínculos intergeneracionales de reconocimiento, formación y cuidado, de tener la lupa, y en esto mucho nos ha dicho también la investigación educativa reciente, en esos aspectos vinculados a las interacciones, nos permite pensar qué tipo de escolaridad ofrecen las interacciones cotidianas, y en el mismo sentido, qué modos de vinculación generacional, ya sea intergeneracional o intrageneracional, habilita la escuela cotidianamente, los modos de expresar consensos y disensos, así como los modos de indagar las experiencias particulares de jóvenes y educadores, de acuerdo a clivajes tradicionales, étnicos, de género, de clase social, como también los vinculados a las distinciones construidas por las sensibilidades actuales de ser adolescentes y jóvenes en este tiempo complejo.
Buscamos ampliar también la capacidad metafórica y performativa de la formación para integrar saberes que también consideramos básicos y que remiten a la capacidad de participación en espacios específicos como la escuela y en otros más amplios como la sociedad toda, la capacidad de vivir con otros y la formación política como condición de ciudadanía. Son esos saberes también centrales y no colaterales, no que suceden si hay o no alguna voluntad suelta, sino que esa búsqueda de un modo que reconozca, que envista esa relación, en cómo se pueden construir la idea de vivir juntos, de estar con otros, de expresar disensos, de establecer ágoras en las cuales se construyen argumentos y se posicionan y se respetan las posiciones de otros, etcétera, forma parte de una condición también central dentro de la formación secundaria. Y por supuesto, cuando pensamos en estas cosas, esa formación de vivir en un mundo con otros y otras implica el respeto a las identidades de género, a la diversidad de construcciones familiares y parentales, de las estéticas diversas, en vínculos de mayor cuidado y de reciprocidad. La escuela también es un espacio atravesado por tensiones, donde deben desarrollarse acuerdos necesarios vinculados al reconocimiento como sujetos plenos, para evitar situaciones de injusticia y formas prepolíticas de ejercicio de poder, que se tejen en sentidos más arbitrarios que aquellos que se producen en torno a un acuerdo convivencial de el estar juntos y el construir instituciones y sociedades más democráticas. Por otro lado, las y los jóvenes que llegan a la escuela secundaria deben afrontar una nueva lógica que se caracteriza por una pluralidad de justicias. La construcción de una noción de justicia está próxima a un sistema de expectativas y a la construcción de normas y nociones acerca de qué es justo, que no deben ser pensadas en términos trascendentales y ahistóricas como cuestiones de principios, sino como construcciones que incluyen a los individuos en esa producción más colectiva, integrando principios y un ordenamiento de distinto alcance. Y para terminar, porque creo que ya estoy sobre mi tiempo, el quinto eje es aquel que hemos pensado en torno a una escuela que impulse, que viene impulsando, digamos, producir lenguajes científicos, artísticos y tecnológicos, en el que el desarrollo de una política que haga más navegable, más hospitalaria y más eficaz a la escolaridad secundaria supone tener en cuenta los datos estructurales de la dinámica económico y social y de los factores de desigualdad, así como las revisiones curriculares necesarias para acompañar en mayor medida las trayectorias y los modos actuales de ejercer la ciudadanía y las formas en la que los adultos inscribimos a las nuevas generaciones en vínculos de mutuo reconocimiento que los habiliten para posiciones que los reconozcan como constructores, productores de cultura y no solo reproductores, que les reconozcan en ese trato cotidiano capacidades, experiencias socialmente productivas y desarrollo de una autonomía en una nueva institucionalidad que albergue de manera productiva los modos actuales de ser joven. Posicionarlos efectivamente en ese lugar de ser productores culturales, y en este sentido la pandemia, su modo de poner sobre la mesa la necesidad de la comunicación audiovisual, de la producción de mensajes, de artefactos, de modos de vinculación aún en la distancia, efectivamente propuso óptimas condiciones para que
los y las estudiantes pudieran ser considerados productores culturales y no solo reproductores de aquello que la escuela les enseña. 5 grandes problemas que organizan nuestra política educativa para el nivel secundario, nuestras preguntas cotidianas de gestión, nuestras preguntas vinculadas a la enseñanza y que a la vez se nutren de todo aquello que la investigación educativa ha producido y que a la vez creo que abre nuevos problemas para esa investigación educativa. Hasta aquí llego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Entonces ahora vamos a darle la palabra a Claudia. Bueno, gracias, Claudio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer profundamente la invitación a Matías, Emilia, Paola, estar en esta apertura analizando la educación secundaria, desigualdad, pandemia y horizontes pospandemia. La verdad, como amplio. Estuvo bueno porque en la invitación nos hicieron preguntas desde dónde poder pensar esta temática, y la verdad que bueno, para mí, en términos personales y políticos, el nivel secundario dejó marca porque justamente fue a ser obligatoria una escuela que no lo era. Y por eso pensaba en el marco de la propuesta que nos hicieron, y además agradecerte, Claudio, la presentación inicial, porque es reencontrarnos para seguir pensando, ¿no? Y eso siempre es bueno. Y la verdad que pensaba como un subtítulo para el panel o por la exposición, y abriendo después para preguntas, que me parece que de eso se trata, la escuela en pandemia, que dijo presente, pero la ruptura obligada de la gramática escolar. ¿Cuántas veces discutimos, pensamos cómo modificar la escuela secundaria? ¿Cuántos lineamientos? Y la verdad que la pandemia nos impuso esa ruptura obligatoria. Y en ese sentido quiero partir y hacer un recorrido y una breve síntesis, porque en los años previos al 2015 la legislación, los cambios legislativos fueron claves para el nivel secundario, porque estableció la obligatoriedad a nivel nacional con la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial, desde la sala de 4 años hasta la finalización de la secundaria. Y había un desafío enorme, y el primero que estaba obligado era el Estado a generar condiciones para que hubiese un lugar para cada uno de los y las estudiantes. 2 datos iniciales para pensar la complejidad. Primero, pensar el sistema educativo, y el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es pensarlo en el marco de la complejidad. En aquel 2007, 2006 fue la ley nacional, 2007 la ley provincial. Aquellos datos en un primer momento hablaban que esas 3.000 escuelas de gestión estatal eran 2.200 que eran ciclo básico, primero, segundo y tercero, y tan solo 693 eran las viejas escuelas medias que tenían cuarto, quinto y sexto. Es decir, que esa escuela secundaria, el que empezaba en primero ya no tenía lugar para llegar al sexto, que quedó conformado en nuestro sistema educativo con la ley, 6 de primaria, 6 de secundaria. Por eso el esfuerzo del Estado en ese momento fue enorme. Fue cómo garantizar el derecho de todos y todas, y la verdad que lo que presenta Miriam a mí me permite dar un marco desde este lugar que estoy transitando en este tiempo. Pero pasar de esa estructura piramidal propio de lo que la investigación fue dando cuenta, era convertirla en prisma, y que el que tuviera un lugar en primer año, el Estado pudiera garantizar el sexto año para su finalización. Por eso hubo trabajo, hubo política, hubo financiamiento, hubo que romper un poco ese sello de origen
que estaba tallado en la escuela, en las aulas, en los cuerpos, en las normativas, en los dispositivos, que todavía aún algunos persisten. Por eso me parece que dar un marco general para analizar la pandemia, y por eso hablo de esta metáfora de la ruptura obligatoria de la gramática, tiene que ver con que hubo muchos intentos, lo decía Miriam cuando planteaba el régimen académico, en pensar políticas de inclusión, en pensar en todos y en todas, ¿no? Y yo siempre planteo que cuando uno piensa en la secundaria y en todos y todas, era cómo generar un espacio para que no solamente pudieran transitar las trayectorias educativas, sino que también hubiese escuelas en la ciudad, en el campo, como dijo bien ella, garantizar en los contextos de encierro, con chicos que estaban integrados, pero que en la escuela primaria había mucho transcurrido, pero no así en la secundaria, porque no era obligatoria. Entonces la integración, por ejemplo, tiene historia en nuestro sistema educativo. Las salas de multigrado, ¿no? Que después fue pluriaño, en pensar en los chicos, en las chicas, con sus historias, con sus trayectorias. Y en ese sentido, lo que me parece importante y yo siempre pongo el análisis cuando me presentaba a Claudio y hablaba de la maestría, estudié mucho la trayectoria escolar de los y los chicos que estaban en el último año de la secundaria, iban a la universidad. Fue la gestión política la que me hizo revisar la categoría de trayectoria escolar, primero reconociendo de que las experiencias vitales de los chicos y las chicas eran diversas, eran heterogéneas, eran contingentes, y que si hablaba de trayectorias escolares estaba pensando en aquellos chicos y chicas que estaban en la escuela, y había muchos, pero muchos, que estaban afuera. Por eso hablar de trayectorias educativas implicó reconocer esas trayectorias ya no eran lineales, no había un estudiante modelo homogéneo, porque había distintas maneras de entender, y la escuela debía acompañar ese proceso complejo, difícil, porque veníamos de una ley federal que había partido en 24 pedazos el sistema educativo nacional, porque en la provincia de Buenos Aires a la secundaria la partió en 2, se primarizó los últimos años, había que, en aquel momento se reconvirtieron, y lo pongo entre comillas, a los docentes, y había maestros y profesores, cómo generar las condiciones para una escuela que tenía que garantizar el derecho de todos y todas. Por eso me parece que esa escuela obligatoria, que incluía y debía incluir a todos los y las estudiantes, rompe con su sello de origen, su sello selectivo. Iba hacia un mandato democratizador, tenía que desplegar otras prácticas, otras formas de garantizar la enseñanza, que ya no es que me sigan los que me sigan, sino cómo desplegar distintas propuestas que puedan incluir a todos y todas, porque ahí digo, toda política pública puede ser la mejor política para generar inclusión, y hablo de inclusión también como categoría política. Ahora, la mejor política de inclusión es la enseñanza. Podíamos generar todas las propuestas. Ahora, si no poníamos un eje en la enseñanza, no se accedía al conocimiento, y la cuestión, creo que para un espacio como este, es plantear que, lo decía recién Miriam, como uno de los componentes a poder analizar fuertemente. Obviamente que hago una selección porque quiero compartir con ustedes distintas cuestiones, y el tiempo es tirano, y entonces quiero aprovecharlo al máximo. Pero veníamos de ¿no?, de una legislación, veníamos de garantizar que esas 2.200 ciclos básicos, 693 ciclos superiores, pudiéramos construir la escuela secundaria obligatoria de 6 años para la provincia de Buenos Aires, con diseños curriculares, políticas de inclusión, participación estudiantil,
generar distintas cuestiones que tenían que ver con los puestos de trabajo. Y cuando uno piensa en este tiempo, que puedo caracterizar desde esta responsabilidad política que estamos transitando, y en este caso que las tres estamos compartiendo, de 20 meses de una gestión de políticas públicas, 17 son en pandemia, en una situación inédita, excepcional, inesperada. Pero en ese marzo del 2020, cuando se veía que en otros países estaba sucediendo esto, en la provincia de Buenos Aires, en la Dirección General, comenzamos a pensar si esto llegaba a nuestro país y a nuestra provincia, cuáles eran las primeras decisiones. Por eso, con la directora general, la licenciada Agustina Vila, fueron dos los ejes, uno que mencionó también Miriam, que estuvieron como prioritarios en esas primeras decisiones. Piensen ustedes que en ese 2020, hacía 2 semanas que había empezado inicial y primaria, y tan solo una semana el nivel secundario. Que todos los que estamos acá somos docentes y nos formamos como docentes para la presencialidad, para ese encuentro con el otro en la escuela, en el aula, y había que desplegar otro tipo de estrategias, de situaciones. Y ahí hay 2 notas que quisiera compartir con ustedes. La primera es que los 2 ejes centrales en el inicio estuvieron planificados en cómo garantizar a aquellos chicos y chicas que asistían a nuestros comedores escolares los módulos de alimentos, pero además cómo poner a disposición de los y las docentes, de los estudiantes y sus familias, distintas propuestas pedagógicas que todas las direcciones elaboraron para que se pusieran en una plataforma que se elaboró, que se llama Continuemos Estudiando, pero como la provincia es amplia, diversa, compleja, sabíamos que algunos iban a poder conectarse y otros no, ¿no? Digo, propio del nombre de este panel. La desigualdad que es preexistente y que la estudiamos y la conocemos, se puso sobre la mesa de una manera más fuerte. Se visibilizó a aquellos que podían y los que no podían, y hubo que tomar decisiones en términos de generar las condiciones para el conjunto. Por eso, 2 definiciones que ahí planteamos: había que generar políticas públicas integradas e integrales, integradas en el marco de todas las direcciones de la Dirección General, en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, e integrales también con otras áreas del Estado, porque la escuela siguió siendo escuela, pero la verdad que ante una situación diversa, con determinadas características, y ahí lo que se puso en el eje fue en cómo establecer y construir de otra manera ese vínculo pedagógico. Por eso la primera definición fue que la escuela no se fue a la casa. Lo que teníamos que generar era otras formas de escolarización. Ese creo que fue el desafío enorme que se pudo desarrollar en todo este tiempo. Principalmente porque en ese marco hubo que ver plataformas, no somos los mismos los que estamos en las instituciones o con esta responsabilidad. Atravesamos todo este tiempo, porque hay una lógica que, así como decimos, la escuela no se fue a la casa, no se podían reponer los dispositivos de presencialidad en el marco de situaciones excepcionales. De hecho, me acuerdo que en aquel mayo del 2020 sacamos una comunicación conjunta que era evaluar en pandemia, de que no pasen lista, que no se hagan las mismas prácticas que se hacen en la presencialidad, porque había chicos que se iban y chicas que se iban a conectar, otros que había que desplegar los cuadernillos, las distintas estrategias. Por eso hablo de una ruptura obligada de la gramática escolar.
la enseñanza dejó de suceder en un edificio. Los tiempos escolares y las rutinas desaparecieron, o por lo menos fueron distintas a cómo las conocíamos. El encierro de los cuerpos ya no acontecía en las escuelas, sino en los hogares. El contacto directo entre docentes y estudiantes no sucedía de la misma manera. La discusión, y acá está Gaby, sobre el tema de evaluación, no podíamos reponer en aquel mayo del 2020, calificar con 7, con 10, con 4, los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por eso hubo acuerdos federales donde los discutimos, los analizamos, donde corrimos determinadas lógicas arraigadas en nuestras prácticas cotidianas y en vez de calificar empezamos a hablar de valoración pedagógica y que se evalúa lo que se enseña y que nos permitiera definir qué se enseñó, qué se aprendió, qué quedó pendiente. Por eso la evaluación fue entendida antes como acreditación, tuvo que dejarse a un lado para pensar la evaluación en términos formativos y en proceso. Se rompió el criterio de anualidad, algo que la escuela secundaria tiene arraigado, y fuimos capaces y audaces, les diría, de pensar el bienio 2020-2021. La relación con la familia fue distinta y en ese sentido se fueron generando distintas políticas que tenían que ver con definir un currículum prioritario, cuáles fueron los irrenunciables que era necesario enseñar para que los chicos y las chicas aprendan. Por ende, currículum prioritario, formas de evaluar distintas a lo que estamos acostumbrados, que en algunos casos nos fue bien y lo trabajamos mucho con Miriam, en otros esa organización por ciclo, por áreas, costó y sigue costando y la seguimos trabajando porque es un cambio estructural muy fuerte que en un espacio como este es necesario analizar, investigar, evaluar, profundizar. Acompañó también un paso cualitativo que quiero compartir con ustedes. Me queda muy poco tiempo, pero por lo menos dejarlo para seguir profundizando en los encuentros que están pendientes de estas jornadas. Y es que llegamos a nominalizar a cada uno de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. El registro institucional de trayectorias educativas es un orgullo y un esfuerzo colectivo de todo el sistema educativo y en este caso del nivel secundario. 4 millones de registros de trayectorias de nuestros estudiantes son los que a nosotras nos permiten analizar y definir la política educativa y poder planificar lo que viene. Por eso en ese diciembre del 2020, ese esfuerzo colectivo de los registros de trayectoria nos permitió ver quiénes estaban desvinculados, quiénes estaban con sus trayectorias en proceso, quiénes habían alcanzado esos irrenunciables a ser enseñados. Por eso, cuando volvimos de las vacaciones en el 2020, fuimos a buscar a los que no estaban vinculados, porque teníamos que generar las condiciones y la política educativa tenía que contemplar a todos y todas. La verdad que hay mucho proceso realizado y hay mucho saber pedagógico construido. Y en este vuelvo a señalarlo porque este es un espacio donde entre las preguntas que nos hacían los organizadores, las organizadoras, tenía que ver con la investigación. Yo quiero decir, y retomo lo de Miriam, que hay mucho saber pedagógico construido. Cuando uno analiza tanto la evaluación, investigación nacional como provincial sobre la continuidad pedagógica, muchos de nuestros docentes y nuestras docentes enseñaron y desplegaron distintas estrategias. Había que construir otra enunciación para que otro aprenda a través de un cuadernillo, a través del WhatsApp o a través de plataformas con encuentros sincrónicos. Hubo un gran aprendizaje de nuestro colectivo docente, un gran aprendizaje de autonomía por parte de nuestros estudiantes. Y la verdad que hubo mucho saber pedagógico construido que hay que sistematizar, analizar, profundizar, discutir, principalmente porque hay cosas que vinieron para quedarse, para que las retomemos. Quiero cerrar
con tres cosas, porque ya me debe quedar 2 minutos. Por ahí como reflexión, para compartir con ustedes esta escuela que viene, la verdad que la imagen de salir en este tiempo, de salir de una batalla, de una guerra, de una situación trágica. No somos los mismos, no salimos de la misma manera, ni nosotros, ni nuestros estudiantes, ni nuestros docentes. La verdad que muchos de nosotros sobrevivir a esta pandemia también es síntoma de celebración, de alegría por los que no están. Hay una necesidad de volver a establecer el contacto y la presencia. La verdad que la pospandemia, como pusieron en la última parte del nombre del panel, quiero compartir con ustedes que no podemos volver a lo mismo. No podemos volver a la escuela de la prepandemia. La escuela que viene no debe volver al formato anterior. Lo que es casi lo mismo debería configurarse desde un modelo entre presencialidad y no presencialidad. Nos debemos hacer esas preguntas, incluso aquellas que nos incomodan, que esa matriz que tenemos que discutir. Gran parte de la enseñanza a lo mejor necesita la presencialidad, pero también hay otra parte que quizás no. Creo que tenemos que ser capaces de discriminar, analizar y definir cuáles son las primeras acciones que tienen consecuencias en términos didácticos, en términos de infraestructura, organización, presupuestarios, puestos de trabajo, equipamiento, para pensar también curricularmente qué cosas deberíamos seguir sosteniendo de esta manera y cuáles tienen que ser de otra. Esta ruptura obligatoria nos hizo ser capaces de seguir enseñando, con sus problemas, con sus dificultades y adversidades, pero ahora de eso tenemos mucho aprendizaje acumulado. Creo que aquello que hasta hoy denominamos continuidad pedagógica, trayectorias educativas, cambió para siempre. Por lo menos creo que debería suceder eso. Las trayectorias educativas en la escuela quizás no deben contarse más por horas de clase frente a grupo, y a lo mejor hay otras cosas que se pusieron en juego que deberíamos analizar y formar parte de esa evaluación y esa valoración pedagógica. Y tenemos discusiones, obviamente, para lo que viene, nuevos temas que nos interpelan. Creo que son tiempos, por eso digo que no podemos volver a lo de antes, tenemos que ser capaces y audaces de pensar otra escuela. Ya la escuela no es la misma y nosotros desde la política educativa tenemos que traccionar, y desde el aula, desde la escuela, desde la institución en su conjunto, tenemos que tomar lo mejor que hicimos para poder pensar una escuela distinta. Si pensamos una escuela para todos, tenemos que salir de su formato enciclopedista, que a veces queremos que la escuela haga todo de todo y enseñe todo de todo. Me parece que este tiempo nos demostró que podemos plantear irrenunciables. Este tiempo nos mostró que somos capaces de construir otras formas, y creo que tenemos que desafiarnos cada uno desde las pequeñas experiencias, desde las definiciones que fuimos construyendo, en generar mejores condiciones a una escuela que nuestros estudiantes elijan estar y nuestros docentes elijan enseñar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, le damos la palabra a Gaby y después abriríamos un espacio de preguntas e intercambio. Gaby. Bueno, gracias, muchas gracias, Claudio. Me sumo a los agradecimientos por la invitación a estar acá, a todo el equipo que nos convocó, a la Universidad de La Plata, por albergar esta actividad, y por invitarme a compartir el panel con estas dos colegas que respeto enormemente y con quienes también compartimos las complejidades de este tiempo. Yo voy a hacer una pequeña presentación en la primera parte de mi exposición, muy cortita. Y quiero iniciar exactamente en el lugar en el que Claudia cerró
donde Claudia terminó, como si lo hubiéramos ensayado, porque ustedes nos convocan a pensar la escuela secundaria en relación con el problema de la desigualdad en pandemia y frente al horizonte de la pospandemia, y yo justamente quería empezar sumando acá el escenario de la prepandemia. Y tanto Miriam como Claudia refirieron a distintos momentos en la historia de la escuela secundaria, pero quiero referirme al escenario inmediatamente anterior a la prepandemia, a la pandemia. Y me parece que es importante sumar el escenario prepandemia cuando hablamos de la escuela secundaria, porque en buena medida la complejidad que ha confrontado el sistema educativo para asegurar el tránsito por la escolaridad durante la pandemia, durante el aislamiento, y la complejidad que encontramos ahora, incluso con el retorno a la escolaridad, sumado, si se quiere, a la añoranza de volver a tener la vida que teníamos antes de la pandemia, nos puede confundir. Y acá coincido con Claudia, la salida de la pandemia nos tiene que encontrar en el camino de construir una escuela secundaria distinta a la escuela secundaria de la prepandemia. Y digo, cierta nostalgia de la vida antes de la pandemia nos puede llevar también a pensar que después de todo un buen propósito sería que la escuela vuelva a funcionar como funcionaba antes de la pandemia. Esto me parece muy importante tenerlo en cuenta, porque cambia radicalmente la orientación de las políticas educativas en relación con la educación secundaria. ¿Sí? Lo que esperamos a la salida de la pandemia, en la pospandemia, es reencontrarnos o promover que la escuela se reensamble tal y como era. Las políticas educativas seguirán una dirección, pero si pretendemos, como decía Miriam y como decía Claudia, aprovechar este momento para ensamblar las piezas, si se quiere, de otro modo, las políticas educativas evidentemente tienen que ir por otro lado, y nos vemos acá obligadas a agudizar nuestra imaginación, no solo pedagógica, sino también política y estratégica, porque es más fácil decir que hacer, por supuesto, llevar adelante un modo de la escolarización secundaria completamente distinto, aún después del funcionamiento excepcional que transitamos estos 2 años. Entonces, quisiera darles apenas algunos datos acerca de la educación secundaria en Argentina en 2019. Yo estoy a cargo en este momento de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, y publicamos el año pasado este informe, esta evaluación de la educación secundaria, que es la foto 2019. Está construido sobre la base de información producida a través de distintos operativos y relevamientos, como el relevamiento estadístico anual y el operativo de evaluación estandarizada Aprender, aplicados en 2019 durante la gestión de gobierno anterior, y teníamos, cuando asumimos, la responsabilidad de sistematizar esos datos y procesarlos y evaluarlos. Así que produjimos y publicamos el año pasado esta evaluación, que podríamos tomar como una foto de la educación secundaria en la Argentina 2019. Hicimos el esfuerzo en esta evaluación, y es en la dirección en la que estamos tratando de orientar las políticas de evaluación de la situación educativa en la Argentina, de integrar distintas fuentes y distintas dimensiones del fenómeno educativo, y no circunscribir y no reducir la evaluación de la situación educativa, la valoración de qué tanto estamos pudiendo garantizar el derecho a la educación, en este caso en el nivel secundario, a la aplicación o a los desempeños en pruebas estandarizadas. Entonces, quisiera decir que cuando pensamos en la escuela secundaria prepandemia, inmediatamente antes de la pandemia, lo que teníamos era un empeoramiento en las condiciones de vida de los y las adolescentes que asistían a nuestras escuelas. Voy a dar solo algunos datos más o menos sueltos, está todo publicado, lo pueden encontrar ahí los informes completos, pero solo quiero decir, teníamos
Para 2019, el 53% de la población menor de 17 años debajo de la línea de pobreza, medida por ingresos, el 14% debajo de la línea de indigencia. Desde 2017 había comenzado a crecer el trabajo infantil y adolescente. En 2019, un tercio de la población de entre 16 y 17 años realizaba al menos una actividad productiva. Cuando lo miramos por ámbito, en el ámbito rural esta proporción crece al 42%, esto es, el 42% de los adolescentes que venían a estar transitando, promediando la escuela secundaria, trabajaba. Y por supuesto, como sabemos también, hay una relación bastante directa entre el abandono escolar y la participación en actividades productivas de los adolescentes. Para 2019, en el ámbito urbano, el abandono escolar de adolescentes que trabajaba triplicaba el abandono escolar de los adolescentes que no trabajaban. Y en el ámbito rural lo duplicaba un poco más que esto, pero la proporción era mucho más alta, ¿no? Teníamos entre los adolescentes, para 2019, entre los adolescentes que participaban de actividades productivas en el ámbito rural, el 35% había abandonado la escuela. Y tenemos acá un indicador que vino subiendo desde 2017. Digo esto solo para dar algunos datos que nos permitan poner cuál era la situación y las condiciones de vida de los chicos que asistían en 2019, o sea, inmediatamente antes de la pandemia, a nuestras escuelas secundarias. Sumado a las desigualdades en las condiciones de vida de la población adolescente, el sistema educativo, y esto sí creo yo es una condición bastante estructural del sistema educativo y probablemente la menos aceptable, porque me voy a permitir decir, es la única que es fácil de resolver, realizaba a los y las adolescentes una oferta sumamente desigual. Esto es, lo que ofrece el sistema educativo argentino es desigual. Y es desigual incluso en términos de condiciones materiales de escolarización. Y digo, esta es probablemente la dimensión más inaceptable de la desigualdad desde el punto de vista de las políticas educativas, porque es la única, si me permiten decirlo así, que se resuelve relativamente fácil, se resuelve con presupuesto, la de las desigualdades materiales en las condiciones de la escolarización. Sin embargo, para 2019, solo para dar algunos datos también más o menos aislados, se registraban ya brechas realmente importantes en términos de las condiciones materiales de la escolarización entre el sector público-privado o entre el ámbito rural y urbano, en relación con disponibilidad de agua de red pública, disponibilidad de cloacas en los edificios escolares, accesos asfaltados a las escuelas o no, accesibilidad para personas con discapacidad, ¿no? En cualquier perspectiva de una escuela más inclusiva a la que aludió Miriam y también Claudia, tenemos que tener presente que la mayor parte de las escuelas secundarias no tienen condiciones arquitectónicas de accesibilidad, y acá las brechas son más chicas entre privado y público que en otros sectores. Y si lo miramos directamente en relación con lo que después va a impactar más en la pandemia, el 13% del conjunto de las escuelas secundarias del país en 2019 no tenía conectividad a Internet, y acá, por supuesto, la mayor parte de estas escuelas eran estatales y rurales. Podríamos decir, si miráramos todos los indicadores en conjunto, que al sector de la población escolar de la educación secundaria al que se le ofrecen peores condiciones materiales de escolarización es al sector estatal del ámbito rural. También, por supuesto, para 2019, siguiendo con las condiciones de escolarización, no me voy a detener en esto, pero se venía registrando ya desde 2015 una disminución importante del presupuesto educativo, medido con cualquier indicador. En este caso está presentado el indicador de proporción del PBI,
y los salarios docentes sufrieron entre el 17 y el 19 una pérdida del 20%, de secundaria, docentes de nivel secundario, una pérdida del 20% de su poder adquisitivo en relación con la medición del IPC. Entonces teníamos que ofrecíamos una escuela ya desigual, hacíamos una oferta desigual sobre una población que se había empobrecido drásticamente para 2019, que había crecido su participación, la participación adolescente en actividades productivas, con un presupuesto a la baja y una baja del poder adquisitivo de los salarios docentes. ¿Qué pasaba en esta escuela 2019 con las trayectorias de los chicos? Resulta que, siguiendo una tendencia histórica, casi todos los indicadores de trayectoria siguieron mejorando en el nivel secundario. En relación con la cobertura para 2019 sobre la población de 12 a 17 años, la tasa de escolarización era del 95.4%, ya es muy alta, ya era muy alta desde prácticamente la década anterior. Esto es, no estamos teniendo en la escuela secundaria un problema de acceso de la población en edad. Y en relación con las trayectorias escolares, también se registra para 2019, mirando una serie histórica más larga, nosotros tomamos prácticamente la última década, una disminución de 3 puntos porcentuales en la tasa de abandono, un aumento en la tasa de promoción que para 2018, que es el indicador que se mide en 2019, o sea, entre 2018 y 2019, la tasa de promoción efectiva es de un 81,3%, y la tasa de repitencia es la que más se mantiene en los últimos 10 años. Pareciera que ahí hay un indicador que no podemos mover y que sigue en torno de un 10%. Entonces tenemos con esa población, en esas condiciones y con esta oferta desigual, unos indicadores que muy levemente, en términos de trayectoria, siguen mejorando, excepto el indicador de repitencia, que está clavado en el 10% desde hace muchos años en la Argentina, ¿no? Estoy hablando del promedio nacional. En relación con la finalización, si uno mira a través de EPH, titulación secundaria en la población de 18 a 24, para 2019 teníamos que el 63% de esta población había alcanzado a finalizar el secundario, pero la brecha, cuando se comparan niveles de ingreso, el primer quintil con el quinto, es de 50 puntos porcentuales. Esto es una brecha brutal, mientras que entre los jóvenes de hogares con menores recursos, entre 18 y 24 años, el 43% tenía título secundario, entre los jóvenes del quintil de ingresos más alto, el 91% tenía título secundario. Esto es, estamos ya acá frente a una brecha de 50 puntos, que es realmente una brecha brutal. En relación con la tasa de egreso, famoso indicador que se pone tanto sobre la mesa en las discusiones mediáticas, efectivamente la tasa de egreso en 2018 fue de 54.1%, pero, y quiero detenerme en este número, lo que se llama la tasa de egreso a término, que es una proyección estadística que se hace midiendo la proporción de estudiantes que egresarán en 5 o 6 años, dependiendo de la estructura del sistema, sin repitencia y sin interrupción de sus trayectorias, es para 2019 del 29%. Y quiero detenerme en este número porque alcanza un solo número para entender algunas cosas. Por ejemplo, que no podemos seguir insistiendo, aunque los datos sean muy brutales, en que el problema solo es un problema vinculado con variables socioeconómicas o condiciones de vida de los estudiantes. Por supuesto que acá es un problema, acá hay un problema serio, y la brecha del 50% en el egreso de la que hablé antes muestra este problema, pero este problema oculta a veces
al análisis que hacemos desde la investigación educativa y desde las políticas educativas, que hay un problema clarísimo con la estructura del sistema secundario. Voy a decirlo así, menos del 30% de los y las adolescentes de la Argentina logran cumplir los requisitos que la escuela secundaria argentina les pone. Y seguimos diciendo que el problema es de los chicos y no de la escuela. Y cuando miramos los indicadores y las brechas de base socioeconómica, tendemos a pensar que el problema es fundamentalmente de esas brechas en las condiciones de vida de los y las estudiantes. Por supuesto que lo es, pero también tenemos acá un problema de estructura del propio sistema educativo que con la que evidentemente no puede el 70% de los adolescentes, con lo cual la pregunta es, ¿qué es lo que está mal? Si el 70% de los adolescentes que no logran completar la escuela secundaria en el tiempo y la forma que la escuela secundaria prescribe, esto es, siguiendo la trayectoria teórica de la escuela secundaria, o el problema es de las trayectorias reales de los chicos. Cuando miramos los aprendizajes en el secundario en 2019, acá voy a detenerme nada más porque estamos en un panel también convocados a pensar la desigualdad en relación con la educación secundaria, en cómo se manifiestan las brechas en el rendimiento. Y estas brechas nos dicen algo más allá de las limitaciones de las pruebas estandarizadas para hablar de lo que efectivamente se aprende en la escuela. ¿Se entiende? Esto es, producen un indicador que en ciertas comparaciones y analizados de ciertas maneras nos dicen algunas cosas. Acá tenemos el rendimiento o el porcentaje de estudiantes en la categoría de desempeño más baja de las pruebas a aprender que se habían tomado censales en 2019, en el último año de secundaria. La categoría más baja estaba definida en términos de por debajo del nivel básico en lengua y matemática, y tenemos que cuando lo miramos por sector de gestión, las brechas en lengua son del 15%, en matemática del 26%. Cuando lo miramos por ámbito, rural o urbano, las brechas en favor del rendimiento en ámbito rural son un poco más chicas, del 12 y del 16% respectivamente, mirando lengua y matemática. Cuando lo miramos por género, la brecha no es muy grande, pero sigue mostrando el efecto escolar en el cierto estereotipo en relación con la preferencia o la mejor disposición para algunas disciplinas de mujeres y de varones. Y cuando lo miramos la brecha por nivel socioeconómico, encontramos que la brecha en el rendimiento, esto es, medida en términos de la distancia en el porcentaje de estudiantes que se ubican en el nivel más bajo de desempeño, de más alto nivel de ingreso y de más bajo nivel de ingreso, en el caso de lengua es de 24%, en el caso de matemáticas es del 40%, esa brecha. Lo que nos muestra, entre otras cosas, que la brecha por nivel socioeconómico es más amplia, bastante más amplia que la brecha por sector de gestión. Esto es, el tipo de escuela, por lo menos en términos de sector de gestión, no explica del todo las desigualdades que se manifiestan en las escuelas. Y si pensamos que tenemos una brecha de 40 puntos en el rendimiento entre nivel socioeconómico bajo y alto, por ejemplo, en el área de matemáticas, y que además para el mismo año más de la mitad de los chicos y chicas estaba bajo la línea de pobreza, está claro que las políticas educativas en relación con el nivel secundario no pueden sino ser universales. Esto es, si hubiera todavía alguna discusión acerca de si es necesario focalizar en ciertos sectores poblacionales o en ciertos segmentos del sistema educativo algunas políticas, estos datos nos permitirían, por lo menos, o nos obligarían a pensar que esas políticas deberían ser universales. Con estos pocos datos, uno podría decir, tenemos ahí una foto de la escuela secundaria 2019, el año anterior a la pandemia,
Y la pandemia nos puso frente a tres asuntos, tres frentes, nos abrió tres frentes que se suman a la complejidad del panorama que acabo de describir. El primero, por supuesto, tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones materiales de vida. Como bien sabemos, esto se ha expresado no solo en el crecimiento de la pobreza entre 2020 y 2021 en el conjunto de la población, sino en el crecimiento, como siempre, de la pobreza en el sector infantil y adolescente, que es donde más impacta y que está medida en torno ya de un 60% en los menores de 17 años. Esto midiéndola en términos de pobreza por ingreso, pero por supuesto hay que sumar a esto todas las dimensiones asociadas a la pobreza infantil y adolescente que afectan las condiciones de escolarización. Entonces, la pandemia nos trae una profundización de las desigualdades y del empeoramiento en las condiciones materiales de vida. Nos abre otro frente que está vinculado con el anterior, pero que en la pandemia tuvo, ya terminó, Claudio, tuvo un efecto particular, que es el del acceso a las tecnologías, las desigualdades en el acceso a las tecnologías. Nosotros realizamos en 2020 una evaluación nacional de la continuidad pedagógica, y ahí encontramos en relación con el acceso a las tecnologías y su impacto en las oportunidades de comunicación y de aprendizaje durante el aislamiento, que en el nivel secundario el 46% de los hogares que tenían hijos en la escuela secundaria no poseían computadora, y de estos el 58% iban a escuelas estatales y el 20% iba a escuelas privadas. Solo el 38% de los chicos que iban a escuelas estatales disponían de una computadora para uso exclusivo educativo en el hogar. Y lo mismo pasaba, por supuesto, esto impactaba en el tipo de medios de comunicación y tecnologías de la comunicación que utilizaba la escuela en relación con los chicos, y acá encontramos también diferencias amplias en el uso de plataformas educativas, en el uso de medios sincrónicos de comunicación, etcétera. Y el último frente, y ya no tengo más tiempo, pero el último frente que abre la pandemia y que se suma a esta escuela prepandemia es el de lo que hemos llamado la desvinculación de los estudiantes, que se produjo también como consecuencia del aislamiento y la falta de medios de comunicación con la escuela. Acá nosotros hemos realizado distintas proyecciones. Una primera proyección estadística que pudimos hacer a partir de una encuesta a hogares realizada en julio de 2020, que arrojaba entre vinculación baja o nula con la escuela alrededor de 1 millón de estudiantes en el conjunto del país, el avance en la nominalización a nivel nacional de estudiantes del sector secundario estatal, que es el segmento más crítico del sistema, del que ya tenemos nominalizados 2/3 de la matrícula, nos permite ahora afinar ese número. Estaríamos hablando ya para finales de 2020, inicios de 2021, de unos alrededor de 220.000 estudiantes que registraban una desvinculación total de la escuela, y en conjunto entre vinculación nula y baja, o una continuidad pedagógica de baja intensidad, alrededor de 450.000. Entonces tenemos este problema, tenemos el problema de las desigualdades en el acceso a las tecnologías y lo que esto significa en términos de acceso a los aprendizajes y a la comunicación con la escuela, tenemos el empeoramiento de las condiciones de vida, y tenemos aquella escuela que describí antes y con la que terminábamos el año 2019. Todo este panorama nos obliga, decía al principio, a agudizar la imaginación pedagógica, política y estratégica para pensar una escuela secundaria que sea capaz de abordar todos estos problemas a la vez. Muchísimas gracias, Gaby. Y bueno, ya están llegando algunas preguntas al chat, y bueno, estimulamos a los colegas que están escuchando, que escucharon las muy interesantes y complementarias en algún punto exposiciones, a escribir sus preguntas al chat.
un poquito para dar tiempo a que los colegas escriben, les transmito como una pequeña reflexión, digamos, y abrir un debate. Escuchándolas a las tres, digamos, en algún punto podría decir la investigación educativa, digamos, estaba en lo cierto de lo que pensábamos respecto del sistema educativo. Digo, esta última radiografía de Gaby, efectivamente, cuando decíamos de los problemas de desigualdad estructural del sistema, bueno, digamos, en ese sentido, cuando hablamos de los problemas respecto del formato y la historia a nivel medio, bueno, teníamos razón, digamos. Ahora, la pregunta, digamos, como disparadores, digamos, ¿cómo pensar las acciones de política? Algunas preguntas van por ese lado, en la coyuntura, digamos, más a corto plazo, ¿no? Y cómo pensar esa agenda, que en eso también hemos avanzado en pensar a estas cuestiones. Digo, Claudia le puso el nombre, me pareció súper provocador, esta idea de la ruptura forzada de la gramática escolar, o repensar estas cuestiones que decía Miriam. Pero digo, la pregunta para romper un poco el hilo, ¿cómo se piensa desde la política el corto plazo, ¿no? Y cómo se piensa esa otra agenda de esto que también hay coincidencia de que no podemos ni debemos volver a esa escuela secundaria? Bueno. Claro. No, a ver, me parece que hay como dos niveles, como vos bien señalaste. Me parece que hay un corto plazo que tiene que ver con cómo recuperar, reponer determinadas cuestiones que fueron transitando en este tiempo. La política pública tiene que dar respuesta en lo inmediato. Puede pensar el horizonte de sentido, pero tiene una responsabilidad para una respuesta en el corto plazo. Pero uno, cuando define políticas educativas, también juega entre la coyuntura y entre lo estructural y lo coyuntural, ¿no? Lo que pasa es que esto coyuntural es mucho más complejo, es mucho más inesperado, ¿no? Entonces, cuando Miriam plantea los nudos a trabajar, es porque está dando proyección de horizonte. Es como pensás el presente, pero los problemas son para pensar la escuela de otra manera. Ahora, hay una responsabilidad compartida entre el corto plazo y el mediano plazo. En el corto plazo es si fuimos capaces de construir el registro institucional de trayectorias educativas, sabemos dónde están, sabemos si alcanzaron el currículum prioritario, si están en proceso, si están desvinculados, ahí hay políticas que van. De hecho, la provincia viene trabajando en un programa de intensificación de la enseñanza que se enmarca y se vincula con el programa Acompañar del Ministerio de Educación de la Nación, donde todos estamos preocupados, ocupados en ver dónde están, en qué instancia de su trayectoria y qué tenemos que trabajar en este tiempo. Y cuando digo en este tiempo es ahora, ¿no? En diciembre, a ver si promocionan o no. Por eso digo, lo que nosotras estamos llevando adelante en ese sentido, que se entrama con el programa Acompañar que venimos llevando adelante a nivel nacional, es la ocupación de ir a buscar, de apoyatura, de reponer saberes, de ver cómo va esa trayectoria. Ahora, en el mientras tanto, también se va pensando que no podemos volver a lo mismo, ¿no? Y seguramente muchos están pensando que algunos no siguen evaluando de la misma manera, la gradualidad la siguen pensando de la misma manera, y sí, son cambios profundos los que estamos hablando. No estamos hablando
Son cambios profundos, cambios institucionales, son cambios culturales. Por eso yo les decía, por este espacio que estamos compartiendo, como hay tanto saber pedagógico construido en este tiempo que salió bien, que salió más o menos, que hay que revisar, que podría haber sido mejor, que hay cosas que dieron el resultado necesario, la investigación tiene que tomarlo para poder brindar también otras herramientas para la política pública que necesita trabajar con horizonte de sentido, pero en el presente. Entonces, digo, hay un juego entre lo estructural y lo coyuntural. Yo digo, las últimas decisiones. Nosotros venimos trabajando fuertemente en instituciones de nivel primario y secundario, que vamos siguiendo, y los equipos hablando ahora de secundaria, Miriam y todo el equipo que va siguiendo un trabajo conjunto, cercano, con las escuelas, también veíamos la necesidad que las escuelas tuvieran el equipo de orientación que fue a buscar para que volvieran en el inicio de clases. Veíamos la importancia que tuvieron en todo este periodo. Por eso se tomó una decisión estructural, que fue que todas las escuelas primarias y secundarias contaran con equipo de orientación. En términos de, ante una situación como esta, vos necesitas todos los actores institucionales para dar respuesta. Digo, uno piensa en un sistema como el nuestro, son 3.625 integrantes del sistema educativo que se suman para seguir trabajando los de vinculados, las trayectorias, junto con los equipos docentes directivos. Ahora, también hay otras cuestiones que son más estructurales y que ella lo presentó, es de una escuela distinta. Por eso digo, la pandemia obligó a romper la gramática, pensar en ciclos, pensar en áreas, digo, no es... y lleva tiempo, pero tenés que sentar las bases. Sí, yo retomando lo que Claudia dice, la verdad que yo opté por esos 5 grandes nudos, 5 conjuntos de problemas, porque la verdad que son problemas que empezamos a conceptualizar antes de que la pandemia se desatara, pero siguieron manteniendo un sentido fuerte durante la pandemia y hoy, en esta situación de estar saliendo de ella, también siguen siendo los 5 grandes conjuntos de problemas en torno a la escolaridad. Ahora, es cierto que frente a la irrupción de la pandemia y cómo veníamos además, porque era una gestión que apenas comenzaba, estaba apenas situándose y tuvo que salir a actuar rápidamente con eso, y sin lugar a dudas se da este doble tiempo que Claudia decía, hay que actuar ya sobre la inminencia, pero con perspectiva de futuro más amplia. Y ahí hubo que ir produciendo cosas que resolvieran lo inmediato, pero que tuvieran que ver con un sentido de escuela que nosotros queríamos impulsar en este doble juego de que necesitábamos estabilizar, generar otras condiciones, pero no estabilizar rigidizando lo ya conocido. Por eso ahora nos encontramos con un momento en el que efectivamente hubo una situación de emergencia y sobre el cual hubo que salir a producir muchas cosas, pero eso que se produjo no es transitorio. Hubo que generar otras condiciones para la escolaridad que hoy son experiencia, saber, escritura pedagógica que nos dan otras condiciones, y entonces todo lo que se produjo con las correcciones que fue recibiendo en el medio y demás, no es que, bueno, ahora volvemos a calificar en el trimestre con escala de 7 a 10 y no pasa nada, no nos hacemos ninguna pregunta sobre eso, o volvemos de nuevo a pensar en un formato donde el año está organizado en torno al currículum mosaico y eso no se mueve. No. Si bien la pandemia nos empujó a una situación de emergencia, lo cierto es que lo que se construyó no es hoy por hoy transitorio, sino que nos generó otras condiciones, porque hubo que pensar en ese doble tiempo, salir a actuar ya, pero para la escuela que queríamos, para la escuela que pensamos que tiene que ser reformulada. Por lo tanto, hubo mucho de emergencia, pero también de productividad en ese plazo doble, en ese plazo de doble compás, digamos. Muy bien.
Bueno, ya empezaron a dar preguntas la verdad que muy, muy interesantes las preguntas, voy enganchándolas. Luis Lizazo, de Educación Agraria, hace una pregunta a Miriam, pero podríamos formularla a las tres, que me parece muy interesante. Luis dice, ¿de qué modo podemos contribuir en estos ejes que están planteando? Me gustó el nosotros, digamos, me sumo a la pregunta de Luis, en el nosotros, los otros investigadores, la sociedad, etcétera, etcétera, ¿qué podemos hacer? Y la ligo a una pregunta que hace también Silvina Otonello, dice, ¿qué cambios creen que podrían afianzarse luego de esta experiencia en cuanto al formato escolar? Arranquemos con estas dos preguntitas. Gaby, Clau, Sí, yo. No, a ver, ya pensar en un nosotros es un paso adelante, ¿no? La verdad que, digo, yo creo que el formato anterior tenía certezas, ¿no? Por lo menos las tenías incorporadas, esas certezas. Por eso digo que la pandemia, y cuando yo jugaba un poco con Fabiana Menéndez, siempre el tema de la obligación, lo obligatorio me dio como discusión, ¿no? Pero cuando en secundaria fue la obligatoriedad, y es como que le volví a encontrar otro sentido. Por eso volví a jugar ahora con la pandemia, porque la verdad, como decíamos con Fabiana, fue una ruptura obligatoria, había que hacer las cosas de otra manera. Yo creo que ahí hay pasos, y por eso hablo de las preguntas que nos incomodan. Creo que tiene que ser por ahí la discusión, porque si se pudo trabajar la presencialidad y la no presencialidad, digo, y por ejemplo los docentes no son los mismos del año pasado. Pensemos hasta las enunciaciones de la escritura para dar un trabajo para los chicos por WhatsApp. Digo, ahí cuánta cosa entró en juego para que los estudiantes aprendan. Entonces digo, hay muchas cosas de estas que se fueron planteando que claramente van a llevar tiempo porque son discusiones estructurales. Y en ese sentido, me parece que la política educativa en este marco acompaña a que nos podamos hacer esas preguntas. Obviamente los cambios no son de un día para el otro, la verdad que no, sabémoslo, digo, cualquier lineamiento que hasta que sucede también lleva un tiempo. Pero ahora, cuando vos tenés los registros de trayectoria, cuando vos podés nombrar a tus estudiantes y en qué situación están, y digo, ahí hay un cambio muy fuerte en términos de cultura institucional. Lo que pasa es que, bueno, también es parte de la batalla cultural que hay en el nivel. Digo, algunos no pusieron el número, pero pusieron un eufemismo que significaba el número, y eso está presente, digo, no podemos no, pero me parece que son discusiones que se habilitan a dar y este tiempo las habilitó a dar. Yo agrego, Claudio, en relación con esta pregunta y con algo que yo casi leo como un ofrecimiento, que estamos también en una situación en la que estamos obligados y obligadas a volver a pensar los modos en que hemos concebido la vinculación entre las políticas educativas y las prácticas escolares. Porque, por supuesto, hemos discutido mucho y no sé ya desde cuántas décadas se analiza esa relación,
pero solo para esquematizar un poco, las podemos pensar, como siempre, como políticas de arriba abajo, que mantendrían la ilusión de producir efectos en las prácticas escolares y efectos más o menos homogéneos, y más allá de toda la investigación educativa que nos dice que eso no ocurre, en general, cuando se llega a los lugares de definición política, de gestión política, hay como una cierta ilusión de que, bueno, ahora sí, algo de lo que se decide en este ámbito va a pasar, ya sabemos que por ahí no va. Hemos transitado también la idea de que hay saberes y prácticas que se producen en las propias escuelas, que acumula el colectivo docente, y que tenemos que tomar y para colectivamente convertirlos en políticas educativas y devolverlas al conjunto, pero otra vez con una cierta ilusión de que en todo caso es una regulación con un mejor contenido o con un contenido producido de otro modo, pero con cierta ilusión sobre la eficacia de esa regulación. Creo que estamos en otra situación, creo que nos vienen estallando, por eso yo insistía en la imaginación estratégica. Los modos en que se viene discutiendo y pensando en el campo de la política educativa esta relación, y creo que son tiempos también para pensar algo que la pandemia puso sobre la mesa, que es la efectividad que puede tener el acrecentamiento de ciertos márgenes de autonomía en la decisión de escuelas, docentes, sobre el currículum, etc. Las encuestas que nosotros venimos haciendo docentes muestran que el análisis sobre los contenidos a enseñar, sobre sus propias planificaciones, la priorización que de contenidos, que en secundaria fue donde más se expresó, por supuesto, por el propio currículum de secundaria, el tipo de producción de materiales. Nosotros tenemos identificado, insisto, están publicados los informes, pero incluso tipos de producciones que han hecho los propios docentes que son distintas dependiendo de las áreas que enseñaban en la escuela secundaria. Esto es, ha habido obligadamente, como decía Claudia, la necesidad de arreglarse con el conocimiento disponible, los recursos disponibles, y esto ha sido muy, muy potente. Y creo que ahí cometeríamos un error si volvemos a pensar la política educativa con la ilusión de eficacia, digamos, de homogeneidad en cualquier lógica de arriba abajo, más o menos colectiva. Creo que hay que buscar otras maneras estratégicas. No sé si corresponde que haga esto, las funcionarias, colegas me van a decir, pero lo digo en lo personal, es una opinión personal, no representa... No está grabado, nada, no, esto queda entre nosotros, Gaby, así que okay. No hay problema. Más autonomía, digo, creo que ahí hay algo que tenemos que pensar. Apoyándome en lo que dicen tanto Claudia como Gabriela, y en torno a esta pregunta del qué aportamos, de dónde aportamos, ese nosotros que vos, Claudio, destacabas, efectivamente yo creo que las escuelas, pensando en ellas como conjunto, en todos sus agentes, salieron a capear la tormenta con una serie de saberes que pusieron sujetos de revisión y demás, y ahí hubo un saber que se puso en funcionamiento de manera muy, muy necesaria. Nosotros, además, la experiencia que tenemos de la capilaridad que produce el sistema de inspección que tiene la provincia de Buenos Aires, ese timing cotidiano, ese pulso cotidiano que es muy necesario en ese diálogo, hizo que se fueran produciendo opciones, alternativas todo el tiempo. Y sobre la pregunta
cómo aportó la ruralidad y cuánto hace. Efectivamente, cuando uno mira el seguimiento de esos estudiantes que se han quedado desvinculados o han tenido un vínculo muy frágil con la escolaridad, no es en las regiones rurales en las que aparecen de mayor manera. Ahí hay una presencia de ese entramado que arman esas instituciones, sus distintos actores con las comunidades, que sin lugar a dudas acompañó mucho. No quisiera ocupar un tiempo eterno en contar muchísimas anécdotas que tenemos de el carro lechero usado para llevar cuadernillos de la continuidad pedagógica en los campos, la patrulla rural, miles de esfuerzos comunitarios para sostener eso relevante que esas comunidades entendían que tenían que sostener de manera conjunta. Y esto también tiene que ver con cómo entendemos nosotros la ruralidad, que de hecho no la pensamos como un espacio apartado, sino que la convicción firme es sostener la secundaria en el conjunto del territorio muy, muy diverso que tiene la provincia de Buenos Aires, que tiene islas, que tiene ruralidad dispersa, ruralidad concentrada, y allí lo importante es que es una escuela secundaria. Por supuesto que tiene características de localización específica, pero no la pensamos como una escolaridad distinta, aunque sí tiene que ser acompañada en esa especificidad. Eso se notó, esa presencia, ese seguimiento comunitario hizo la diferencia en muchos casos, a partir de justamente poner en funcionamiento esos saberes, esas experiencias, esa experticia que los actores, aun cuando no siempre fueran del todo conscientes, tenían en sus manos, y lo actualizaron, lo revisaron, lo fortalecieron. Muy bien, Miriam. Siguen llegando preguntas. Si les parece, hacemos una última ronda y aprovechamos para que cada uno de ustedes aproveche también para hacer un cierre, una conclusión o reflexión final. Las preguntas van en la misma línea. Por ejemplo, Viviana Boneta hace una pregunta también muy interesante respecto a cuál es el lugar de los saberes en esta nueva escuela secundaria. En la misma línea, Sandra Araya se pregunta ¿qué posibilidades existen de pensar el programa de fortalecimiento de la enseñanza ATR pueda transformarse en un soporte de continuidad de las prácticas de escolarización? Y una tercera, que también me parece muy interesante, que la hace Mariela Rosetto, dice, es interesante poder pensar a la palabra presencia en términos no físicos sino temporales. ¿Qué piensan los expositores al respecto? Y bueno, un comentario que hace Mariela Rosetto también respecto del tema de la desigualdad. Pero me parece que esas tres preguntas muy puntuales y a su vez muy generales dan pie para esta última ronda de reflexiones, respuestas. No sé, ¿quieren que empiezo? A ver, haciendo como una síntesis de esto y un poco vinculado con lo anterior de Gaby y de Miriam. Digo, en esta discusión de los saberes, yo creo que fue un proceso muy importante la discusión curricular de establecer los irrenunciables a enseñar en esta preocupación por los saberes. Digo, nosotras y cada una de las direcciones, los equipos, las directoras, los directores, con Marina, Marijo, discutimos mucho a qué íbamos a denominar currículum prioritario, ¿no? Y discutir cuáles eran para cada ciclo, para cada área, esos saberes. Por eso digo que hay discusiones que hay que seguir profundizando, y que quizás se van a transformar en otra cosa, pero me parece que ahí hay un camino recorrido que es para tomar y para analizar, bueno, cuáles fueron las prioridades, cuál fue la priorización,
en las áreas, en matemática, en prácticas del lenguaje, ¿por qué pusimos esto y no lo otro? Esa discusión sobre los saberes de la escuela, por eso digo, rompe, ¿no? Que tenés que enseñar todo de una manera que era distinta, que era inesperada, que tampoco tenías todas las herramientas. Entonces digo, ahí hay una discusión profunda que por ahí nosotros podemos poner a disposición nuestros intercambios, porque sirven para lo que viene. Eso en función de estas preguntas que vos hacías. Y tres cosas que da para mucho, pero las dejo planteadas para seguir pensándolas, porque me parece que este es el primero de muchos encuentros que nos permitan seguir pensando. Ese futuro, ese horizonte que ustedes plantean como nombre del panel, el futuro que queremos es sobre las bases de las decisiones que vayamos tomando hoy. Y eso también es una definición política. Digo, cuando vos pensás ese horizonte es, y un poco lo decía Miriam, ¿no? Bueno, ¿qué decisiones tomamos hoy? Porque vamos construyendo ese, no que es fruto del destino del azar, ¿no? Entonces me parece que eso es importante en el marco del proyecto político, del proyecto educativo, ¿no? En ese entramado complejo, necesario en ese sentido. Yo creo que esta situación de pandemia tiene dos cosas muy fuertes, muchas, y recién lo decía Miriam, pero hay dos cosas muy fuertes. Una, solidaridad colectiva organizada, ¿no? Ante lo inesperado. Y acá no importaba lo administrativo, de dónde dependía ese niño o esa niña o ese adolescente. Y lo doy con este ejemplo, un barrio, unos estudiantes de una escuela, pero en ese barrio vivía la maestra que era de otra escuela, pero no podíamos salir de casa. Y lo importante era llegar, que siga habiendo escuela, que siga habiendo enseñanza. Y esta maestra que vivía en el barrio, pero era de otra escuela, llevaba la tarea que le daban sus compañeras en ese entramado que se fue generando. Para nosotros, estas pequeñas grandes cosas que sucedieron se transformaron en definiciones políticas. Por eso vieron que nuestro sistema educativo es muy normativista y hay, ¿no?, resoluciones, comunicaciones, pero son también los que dejan la historia, para que después Miriam la vaya estudiando. No, digo, eso que te metéis vos, Claudio, que te venés, ¿no?, en la época nuestra del CENDI, a buscar, no, buscame más antiguo. Lo que no encontrás vos querías. Bueno, pero eso es la parlelita, y la verdad que en una definición política para nosotros fue una comunicación también conjunta, donde pusimos todos los estudiantes son de todos. Una frase sencilla y abarcativa. Todos los estudiantes son de todos. No importa si estás en primero, en segundo, ciclo básico, ciclo superior. La segunda definición, todos los lugares son para enseñar y para aprender. En la casa, en la escuela, en el Zoom, en la sala. ¿Por qué? Porque lo que teníamos que generar eran las condiciones de encuentro. Me parece que esas son como dos cosas fuertes que además dejó la pandemia, por lo menos por los registros que tenemos o que tengo, es que hay una valoración de la escuela, porque los chicos quieren ir. Señor, quiero ir a la escuela, ese querer ir. Hace un tiempo decíamos, ¿cómo hacemos para que quieran ir? Y ahora quieren ir, tenemos una oportunidad enorme. Y la fortaleza, y también la familia, en algunos casos encuentro o reencuentro, también hay una valoración de todo lo que hace una maestra o un profesor en el aula. Hubo también una visibilidad de esa situación. Entonces me parece que eso es como algo para señalar. Y cierro, quizás por el lugar complejo, desafiante que una transita, creo que la política o la gestión política y construir, definir, llevar adelante políticas públicas, políticas en educación es las definiciones entre el deseo y lo posible, ¿no? Entran en juego el deseo y lo posible, y creo que, por lo menos los que estamos acá, o por lo menos
creo que hay algo que compartimos, es que uno entre ese deseo y lo posible lo que trata de trabajar es definir políticas con la esperanza de seguir educando para una sociedad más justa, con pandemia, sin pandemia, pero preferiblemente sin pandemia y todos cuidados y cuidadas. Muchísimas gracias. No. ¿Guidi? Bueno, el lugar del saber, los saberes, es nuestro lugar irrenunciable. Es el lugar que nos hace esenciales. Porque aquello que la escuela no enseñe no se va a producir en otro lado. No hay otra agencia que produzca lo que la escuela produce. Por lo tanto, ese tiene que ser ese puente que hagamos cada vez más fuerte. Por eso yo insistía mucho en sostener esta idea de la enseñanza como responsabilidad colectiva y poner a disposición todas las búsquedas que sean necesarias para que uno no pueda afirmar que alguien no puede aprender, sino que uno tiene que seguir buscando opciones para que efectivamente esos aprendizajes puedan producirse. Y ahí es donde uno implícitamente también cotidianamente le dice a la generación siguiente: mirá todo lo que tenemos entre manos para poder enseñarte, mirá esto valioso que yo tengo entre manos, y porque te creo, además, que vas a poder hacer también algo valioso con ellos, que lo pongo a disposición todo el tiempo. Entonces, ese tiene que ser el lugar de la fortaleza, el lugar de encuentro, el lugar donde le peleemos a la desigualdad, que es enseñar cada vez más a cada vez más chicos y chicas, y también es el lugar en el que somos profes que están mirando su tiempo, las complejidades de su tiempo, las urgencias de su tiempo, y sobre eso tomamos decisiones que puedan abrir mejores caminos. Y esa manera de mirar hace que, y esto se vio mucho durante la pandemia, es que esos profes que toman decisiones, que le buscan la vuelta, que reinventan lo que saben hacer, que toman esos saberes acumulados, que no son meros ejecutores de algo que alguien diseñó, sino que en ese trabajo de volver sobre lo suyo, de examinarlo, de ver aquello que no funcionó bien y pensar otra cosa, es el lugar en el que se hacen fuertes, en el que se profesionalizan, en el que hacen un ejercicio crítico de ese trabajo que los fortalece. Ahora bien, pensando en lo que Sandra planteaba también en la pregunta respecto a los programas que se han ido desarrollando para acompañar, énfasis en que es necesario enseñar más, a cada vez más, y que ese es el lugar irrenunciable, no lo pensamos como la sobrecarga sobre espaldas que ya están cargadas, sino que apoyamos, apostamos y ponemos a disposición otros recursos, otros colegas, otros compañeros, estudiantes avanzados del nivel superior que se ocuparon de la tarea de la revinculación de aquellos estudiantes que se habían desvinculado, que vuelven ahora a ser convocados, ese trabajo de nuevos docentes que se agregan como docentes que vienen a enseñar más, a volver a traer a los estudiantes, pero ¿a qué escuela vuelven a traerlos? Una escuela que no les enseñe igual, que no vuelva a repetir esa experiencia, sino que produzca otras pedagogías. Por eso, Claudia habló de cómo se han fortalecido con 3.625 cargos de equipos de orientación escolar, que es una tarea central en todo el contexto, en aún más. Y entonces eso permitió tener equipos de trabajo mucho más consolidados. Entonces, no renunciamos a la enseñanza, pedimos mucho ese trabajo porque sabemos que hay condiciones para hacerlo, pero no pedimos que se sobrecarguen sobre las mismas condiciones aquellos que vienen haciendo tareas, sino que ponemos más recursos a disposición, otros colegas más experimentados, más jóvenes, que recién comienzan a poner cabeza a esa necesaria fortalecimiento del vínculo.
Y en esa preocupación por hacer todo esto, es cierto que hay una exigencia fuerte, somos una gestión muy activa, porque no nos da lo mismo. No nos da lo mismo que los pibes estén o no estén en la escuela, no nos da lo mismo que aprendan o que no aprendan, no nos da lo mismo que se gradúen, y entonces por eso se pone en funcionamiento todo esto, que vuelvo a decir, no se trata de sobrecargar, sino poner más recursos humanos y de otro tipo también en las instituciones para que ese trabajo se consolide. De nuevo, pensando en la escuela como un espacio colectivo, como un espacio que tiene acumulados saberes y experiencias que pone en funcionamiento, y que ese es el mejor lugar para recibir a nuestros pibes, nuestras pibas, y para fortalecernos como docentes, que son ese puente valioso que hacen una tarea que no hace ningún otro agente. Gracias, Miri. Gaby. Gracias, Claudio. Bueno, yo muy cortito, solo para terminar, pensaba, tanto Miriam como Claudia ven la tremenda heterogeneidad de la provincia más grande de la Argentina y del 40% del sistema educativo, que es el que gestionan y el que gobiernan, que es la provincia de Buenos Aires, pero a eso hay que sumar la heterogeneidad cuando uno lo mira a escala nacional, una heterogeneidad que no solo tiene que ver con las particularidades regionales, locales de toda la Argentina, sino también con definiciones de política educativa que también son heterogéneas y que cada una de las provincias toma de manera autónoma. En un marco nacional que se trata de consolidar, pero que muchas veces entra en tensión y entra en discusión con decisiones de política educativa de cada una de las jurisdicciones. Entonces, desde el lugar, por lo menos desde el que yo estoy en este momento mirando y trabajando en la conducción de políticas educativas, en esa heterogeneidad hay que poder mirar dos cosas a nivel nacional. ¿Cómo se garantiza lo común de este sistema educativo? Cuando decimos una escuela nueva, una escuela distinta, ¿qué va a tener de común esa escuela secundaria en el conjunto del país? Y qué políticas podrían ser finalmente eficaces en relación con el problema de la desigualdad. Porque las desigualdades en la escala nacional, a nivel nacional, son, creo yo, el principal problema que teníamos antes de la pandemia y que nos deja la pandemia como saldo. Y vos decías al principio, Claudio, sabemos muchas cosas, la investigación educativa ya nos enseñó muchas cosas, especialmente sobre el tema de la desigualdad, que ha sido un tema estrella de la investigación educativa desde hace muchísimas décadas, y sin embargo la Argentina no hace más que acumular deudas en relación con este tema, así que creo que esos saberes que circulan en las escuelas, más los saberes que se construyen y se construyeron en estos 2 años tan particulares sobre el sistema educativo, tenemos que ponerlos al servicio de unas políticas que sean capaces de albergar instituciones cada vez más autónomas, más abiertas a sus comunidades, con más capacidades instaladas en sus equipos docentes, y que al mismo tiempo garanticen que formamos parte de algo común. Ese es el gran desafío de una política educativa en este tiempo y de una política educativa en un sistema federal como este, ¿no? Muchísimas gracias. Y la verdad que un placer escucharlas, agradecido, y creo que seguramente los 90 colegas que escucharon sus presentaciones y sus opiniones coincidirán conmigo, no solamente de la calidad de las presentaciones, sino de la honestidad intelectual y franqueza con que abrieron a la discusión, y que creo que que corresponde en cierta manera de corresponder a esta joven generación que, como Emilia, como Matías, como Paola, como buena parte de los que presentaron ponencias, ¿no?,
están tratando de, bueno, avanzar un poquitito más en el conocimiento, desafiando, digamos, esa realidad, digamos, a esa correspondencia de parte de ustedes de su generosidad intelectual. Y bueno, además de agradecerles a ustedes, a los colegas que nos escucharon, bueno, invitarlos a todos, por supuesto. Mañana continúa el workshop con distintas mesas de trabajo y discusión, y también tenemos un panel de cierre, también de lujo, con Gabriel Kessler, con Flavia Teigi, con Karina Kaplan, con un título bien sugerente que se llama Desigualdades nuevas, desigualdades viejas, educación, pandemia y después, con la coordinación de Emilia Di Piero a las 6 de la tarde. Bueno, sin más, les damos un abrazo fuerte, en primer lugar a ustedes tres y a los colegas que nos escucharon, y a seguir, como dijo Gaby, como dijo Claudia, esta es la primera parte de un diálogo que lo seguiremos continuando. Muchísimas gracias a las tres y a todos.